Siempre que hacemos un programa de alienígenas y ovnis y toda esta temática, sabemos que no va a ser exactamente muy gustado. Y que muchas personas prefieren ver otras cosas, quizá de asesinos seriales, quizá de grandes desastres, cosas similares, pero créame que hay algo interesante aquí. Y eso no es todo. Hay otro gran problema, y ese problema lo tienen las personas que han visto algo y lo platican. Cuando una persona ha sido testigo de algún hecho ufológico, de algún fenómeno que caiga dentro de esta temática, en muchísimas ocasiones la respuesta de las demás personas es inmediatamente pensar que está loco, que está imaginando cosas, que ha visto mucha televisión, que necesita atención, que necesita ayuda psicológica, que está teniendo delirios. Vamos, las pobres personas que han sido testigos de estos fenómenos muchísimas veces la pasan muy mal. Y cuando digo que la pasan muy mal es porque incluso algunas familias han decidido llevar a sus hijos a terapia psicológica, psiquiátrica, lo cual por cierto es muy sano para todos. Todos tenemos que acudir alguna vez con un terapeuta que nos eche una checadita. Pero en estos casos, esto ocurre después de asegurar que fueron testigos de un fenómeno ovni. No solo le resta importancia, sino que le niega cualquier posibilidad de existencia al fenómeno. Y sin embargo, para todas estas buenas personas que creen que alguien que ha visto ovnis está un poquito fuera de sí, les voy a leer un incidente, bueno, una noticia más bien. En marzo de este año, marzo de 2023, diferentes periódicos a nivel mundial publicaron una nota que la gran mayoría de las personas ni siquiera leyó, pero que es trascendental, porque la nota menciona que hay un documento preliminar elaborado por el Pentágono. El Pentágono es la sede de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica y muy probablemente también sea la sede central de toda la mecánica militar de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una de las fuerzas militares más impresionantes que haya existido jamás. Todo eso se concentra en el Pentágono. Bien, el Pentágono informó que está revisando un documento elaborado por el director de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios. La oficina se conoce como AARO, por sus siglas en inglés. Y básicamente este hombre, Sean Kirkpatrick, lo que informa es que, bueno, es posible que hubiese una nave alienígena nodriza dentro del sistema solar. El informe, que viene avalado también por Avi Loeb de la Universidad de Harvard, un astrónomo de la Universidad de Harvard, doctor en astronomía y una de las personas más destacadas por su labor en astrofísica. Avi Loeb no es un ufólogo, es un astrónomo con una especialidad en astrofísica que ha colaborado con el telescopio Webb, con el telescopio Hubble, que ha realizado mediciones del espacio profundo, de la radiación interestelar y de todas esas cosas sofisticadas que solo se miden con ecuaciones altamente complejas, pues Avi Loeb, en base a sus cálculos y en base a sus observaciones, sostiene que el famoso artefacto aquel, el viajero Oumuamua, una especie de piedra gigante según algunos astrónomos, una nave interestelar según Avi Loeb, es en sí misma esta nave nodriza. Ya sé que usted ha de pensar, señor Cantalapiedra, mejor hable de demonios o de fantasmas o alguna cosa más tangible. Le estoy hablando de una oficina de la sede militar más importante que haya existido jamás. Y está diciendo que es posible que esta nave nodriza esté por ahí y que todos estos misteriosos objetos luminosos que se vieron durante marzo y que fueron noticia en todo el mundo en realidad sean scouts, naves exploradoras. Es decir, que son naves más pequeñas que están haciendo investigación de campo. 16 de marzo del 2023. ¿Qué significa esto? Significaría que al final del día podría haber alguna inteligencia muy desarrollada por ahí, paseándose en nuestro patio trasero. Ahora ve por qué no es tan absurdo hablar de estos temas
y porque muy probablemente muchas de las historias que esta noche le voy a compartir no solamente sean ciertas, sino que sean importantes. No pierda de vista 2 o 3 cosas. La primera de ellas: ninguna de las personas que me ha compartido sus experiencias mediante el correo electrónico buscaba fama. Buscaba dinero, algo que le pagara yo, alguna cosa. Todos los correos que he recibido y que voy a compartir esta noche me han dado su autorización para ser compartidos, fueron enviados anónimamente, es decir, que piden que no se dé su nombre y no buscan salvo contar su historia. ¿Qué le parece si comenzamos? Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El primer relato nos lleva a Sonora, al norte de México, uno de los estados más grandes, un estado un poco seco, caliente, cercano a la frontera. En este sitio, la señorita N es una chiquilla de 12 años y está de vacaciones, es verano. Toda la familia ha salido de casa para ir a su trabajo, el papá para ir a algo que están haciendo los hermanos, la mamá fue a ver a no sé quién y ella, como está de vacaciones, ha decidido quedarse un ratito más en la cama. A eso de las 9 de la mañana se da cuenta que todo el mundo se ha ido, los ha escuchado irse a sus respectivos trabajos y cada quien a lo suyo, y ella se ha dado la vuelta y se ha vuelto a quedar dormida. Su cama está pegada a la pared, de tal manera que aquí hay una pared, y aquí está el espacio de la habitación, unos muebles, cualquier cosa. Esa mañana, la señorita N está recostada sobre su costado con la cara viendo hacia la pared. Así le gusta a ella. Y está profundamente dormida. De pronto algo la hace reaccionar. Algo la hace despertar. Solo que está tan contenta y tan cómoda que no se da la vuelta ni nada. Un ruido. Algo pasó allá afuera. Sigue acostada con la cabeza en la almohada viendo hacia la pared. Tranquilamente. En eso siente que alguien se sienta a sus espaldas, en la cama. No es tan raro, seguramente su papá regresó y quiere decirle ya levántate, o alguna cosa de ese estilo. Siente claramente como una persona ha llegado y se ha sentado, siente cómo se mueve la cama y hasta ahí todo está muy bien. Del lado opuesto de su cama hay una ventana, por donde entra la luz que ilumina la cama y extiende su sombra sobre la pared. Incluso ella por un momento alcanza a ver la sombra de esa persona que se ha sentado en esa pared. Pregunta: ¿qué pasó, papá? ¿Por qué te regresaste? Pero no recibe respuesta. Aquella cosa no le contesta y de pronto se incorpora y ella puede distinguir una altura formidable, prácticamente llega al techo de la habitación. Es algo enorme y entonces para su asombro empieza a ver que las proporciones del cuerpo no son las que podría tener una persona. Los brazos son un poco más largos, la cabeza es extraña, la forma de la cabeza es extraña, momento en el que se gira y se da cuenta que aquello que está ahí ni siquiera es humano. Ni siquiera. Es otra cosa completamente diferente. Ella está viendo una especie de lagarto. Un lagarto muy grande, bípedo, dentro de su habitación. Horrorizada, obviamente, no puede hacer otra cosa más que intentar gritar. Pero no le sale la voz porque obviamente está asustadísima. Ella piensa por un momento, se ha metido el diablo. En casa eran personas religiosas, así es que su impresión es se ha metido el diablo, pero lo está viendo. Y comienza a intentar rezar algo, hacer algo, nada. Nada. Aquella criatura se mueve un poquito para allá y puede distinguirlo. Trae una especie de cola similar a la de un lagarto, pero está de pie. Es decir, que se está moviendo
en dos piernas, en dos patas. No es un bicho, sino algo que camina erguido y que está husmeando por aquí y por allá. De pronto, voltea a verla, se da cuenta que lo está viendo y esta cosa simplemente se gira, camina y sale por la pared. Como si no hubiera pared, como si la pared fuera de fantasía, esta cosa desaparece y, por supuesto, apenas cruzar esa pared o desaparecer, ella brinca de la cama y sale corriendo, cruza la calle y llega con su abuelita, que vive cruzando la calle. Y sabe algo. Cuando la abuela la recibe, está asustadísima, está toda descompuesta. Ella le dice que se espantó porque vio una sombra y punto. No se atreve a contarle a nadie. A nadie. Porque tiene miedo de que piensen que está loca. Porque N es una niña que se da cuenta que contar una historia como esa a nadie le va a agradar, se van a burlar de ella en el mejor de los casos y en el peor de los casos quizá hasta la mandan por ahí con algún exorcista o algo. Al paso de los años, conoce a una persona, es un hombre mayor que sabe mucho de muchos temas. Y en medio de una de esas pláticas sabrosas sobre cosas extrañas, ella comenta aquella experiencia. Este señor, que escucha con atención, abre muy grandes los ojos y se sorprende, porque ella había tenido un encuentro con un reptiliano y había salido sin ningún problema. Es difícil saber por qué estaba ahí, qué estaba buscando, qué fue lo que lo motivó a ingresar a esa habitación, qué clase de tecnología le permite ir y venir, incluso rompiendo barreras físicas como si nada. Nunca más volvió a verlos. Y, ciertamente, algún tiempo después, navegando por la internet, la señorita N encontró una imagen que le pareció no solamente horrenda, sino que le causó que casi se cayera de la silla porque lo que estaba viendo era un reptiliano, igual al que ella vio esa mañana en su habitación. Ahora, déjeme que le lleve hasta el sur del continente, Puerto Natales, Chile. Es algún momento del año 2015 más o menos. La fecha no importa. El hecho es que la señorita A se encuentra allá realizando una labor técnico-científica. Este lugar, Punta Natales, es un sitio hermoso. Está en medio de una especie de mar interior en la costa chilena. Son una serie de islotes y cursos de agua que forman un lugar espectacular de aguas muy frías con una pesca estupenda muy hacia el sur. De hecho, cuando hace frío, realmente hace frío. Y casualmente, aquella ocasión es invierno, porque es junio, julio y agosto. La señorita A tenía una misión, un trabajo, había sido enviada allá como asistente de una investigación mayor. No le puedo dar más datos. Nos ha pedido específicamente no revelar más datos y cambiar algunos detalles. El asunto está en que es enviada por un periodo de varios meses. Durante este tiempo ocupará una vivienda en Puerto Natales y no es la primera vez que hace esto. La señorita A es una técnica científica. Es una persona con una preparación académica elevada y ha sido enviada a diferentes partes del mundo a realizar proyectos similares en cada ocasión. Desarrolla su actividad a lo largo de varios meses, en los cuales además aprovecha para convivir con las personas del lugar, conocer las costumbres, conocer los lugares de interés, la comida, además de desarrollar su trabajo. Esta no es la excepción. Cuando llega allá, comienza a relacionarse con las personas, porque además es una comunidad pequeña. Y no es exactamente la ciudad, sino una comuna que está a un lado. Son unas casas de madera lindas. Se encuentra fascinada porque además la suya, la casita que le han dado, está preciosa. Tiene pisos de madera, paredes de madera, unos mueblecitos muy coquetos, una ventana linda que le permite ver para allá y la casa está muy bien. Aun cuando afuera hace mucho frío, estas casas son ricas, son sabrosas y tienen una chimenea de lo mejor. El único problema es que ahí no hay árboles alrededor, así es que hay que ir a Puerto Natales, comprar la madera, la leña,
y venir trayéndola. Aquel día, después de volver del trabajo, debe de haber sido quizá las 3 de la tarde, cuando decide ir a comprar leña. Sabe que si hay una ventisca, un invierno como este, bastante bravo, va a necesitar leña y tiene poca. Así es que sale caminando tranquilamente, monta en su vehículo y en ese momento una vecina viene y le dice: «Oye, ¿vas a la ciudad?» «Sí, voy a traer madera para mí». «Ah, yo también necesito leña. Te acompaño, vamos, hombre, claro». Es una señora encantadora. Y apenas comienza a manejar, empieza la plática y esta señora le hace comentarios acerca de la ciudad, historia mexicana, sí, no sé cuánto, etcétera, etcétera, hasta que de pronto, en un cierto momento, esta mujer se le queda viendo fijamente y con una forma rara de hablar, diferente a como venían platicando en todo el trayecto, le suelta a bocajarro: «No salgas más tarde porque hoy vienen». La señorita A se le queda viendo y le dice: «¿Perdón, quién viene?». A lo que ella se le vuelve como a conectar algo, reacciona y le dice: «¿Quién? ¿De qué?». «Me dijiste que no salga porque hoy vienen». «¿A quiénes te refieres?». Compra tu leña no sé cuánto», y se acabó la plática. Llegan allá, compran la leña, la echan al vehículo, regresan, esta mujer muy cortés se despide y le dice: «Nos vemos mañana, que descanse». «Sí, usted también», y guardan sus leñas y cada quien. Total, a ella le ha parecido raro. No ha anochecido aún, es de tarde cuando empieza a soplar un viento fuerte, propio de aquella región, propio del invierno de aquella región. Así es que A toma sus cosas ya, ha puesto todo en su lugar, cierra la puerta bien, cierra las ventanas, sube a la habitación en donde está su cama, en donde ha puesto un sillón muy coqueto que le permite ver el paisaje, cierra bien la ventana, va para allá, trae su libro, todo está muy lindo. Se sienta allí con una taza de té, cuando de pronto escucha ese viento raro, fuerte, más fuerte incluso de lo habitual para esta región, y de pronto escucha claramente cómo se abre una de las ventanas de la planta baja. ¡Pah! Y inmediatamente se levanta y baja corriendo para tratar de cerrarla, y en eso escucha que arriba, en donde ha dejado su taza de té y su libro, ¡pum!, se abre la ventana también. Entonces cierra la de abajo y sube corriendo a cerrar la otra, pero cuando llega ahí, algo la detiene totalmente, porque al acercarse a la ventana con la intención de jalar las dos hojas de la misma, observa que hay algo afuera, algo que no debería de estar ahí. Son varias figuras, probablemente 4. Son una especie de criaturas humanoides, mucho más altas que un humano, deben de andar cerca de los 2,50 metros, extraordinariamente delgadas, con unos brazos muy largos que no corresponden a la anatomía humana, no tienen ningún tipo de vestimenta, pero tampoco exhiben ninguna parte genital, no es algo claro lo que está ahí, son de color grisáceo, aperlado, por momentos blancos, y comienzan a moverse con una extraña agilidad por encima de los techos de las demás casas. Ella puede verlo claramente, puede distinguir con claridad cómo esta cosa trepa y comienza a caminar, y entonces se da cuenta que cambian de rumbo y ahora están sobre su propia casa porque escucha el crujir del techo, que es todo de madera como le he descrito, y escucha cómo se mueven, pero además escucha un sonido raro, una especie de comunicación entre ellos. Estos sonidos que parecerían un tanto metálicos y al mismo tiempo un sonido como de chasquido, una cosa rara, como que se están comunicando y se mueven. De pronto avanza uno por este lado, otro por este lado, desciende, sube, y de pronto ya no lo ve, pero sabe que siguen ahí porque algo le dice que siguen ahí, y entonces lo ve como sale y se incorpora por allá y camina para allá y se va, y de pronto observa que ya no están. Y en ese instante comienza a escuchar un ruido raro. Un ruido raro como una cosa que viene de arriba, que viene de las nubes. Es un sonido fuerte. Ella es una técnica científica, así es que conoce lo que es un cielo moto. Esos sonidos raros que a veces se escuchan por el choque de masas de aire caliente y frío, cristales de hielo, todo eso, se escucha parecido, pero no. Acto seguido todo está en calma.
Las casas vecinas todas tienen las luces apagadas, así es que ella, sin pensarlo dos veces, cierra la ventana, apaga las luces y se va a un rincón en donde se queda petrificada. No entiende qué es lo que acaba de ver. Está totalmente descompuesta. Lo único que se le ocurre es tomar el teléfono y marcar a la vecina aquella, a la mujer con la que había ido por la leña, a la que le dice: es que vi algo, no sé qué, y empieza a llorar temblando. Aquella mujer se limita a decirle: te dije que no salieras. Nos vemos mañana, querida, no te preocupes, mañana lo platicamos. Esa noche ella no duerme un instante. No puede, no lo logra. Lo único que piensa es salir corriendo de ahí, pero al mismo tiempo no puede salir corriendo porque tiene un trabajo que realizar y si no lo hace le quitan el trabajo en su lugar de origen, es decir, México. Si abandona el puesto que está ocupando ahí y todos los trámites, está desesperada. A la mañana siguiente, en cuanto amanece, lo primero que hace es ir a ver a la vecina. Le toca la puerta, la vecina sale y, como si nada, muy contenta, la saluda: hola, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y ella le insiste: ¿qué fue lo que pasó ayer? No sé de qué me hablas. Te hablé por teléfono porque había... Ay, mija, yo creo que lo has de haber soñado. ¿Te tomas un té? Pero es que yo vi que no sé qué... No, yo no sé de qué me estás hablando. Perdóname, pero creo que algo te ha caído mal y punto. A partir de ese momento ella comienza a observar cosas raras. A lo largo de los meses que estuvo ahí pudo notar, primeramente, que había personas inusuales. Algo que casi nadie se fijaría, porque en un lugar donde trabajas con otro montón de técnicos, en donde hay estudiantes, en donde hay actividad, pues casi nadie notaría que esa persona ha estado sentada ahí casi todo el día. O que el sujeto que está parado por allá siempre está parado por allá. También se va dando cuenta de que, por ejemplo, un compañero suyo una mañana llega con una herida espantosa en un brazo. Y cuando le pregunta qué le pasó, el otro dice que no está muy seguro. ¿Cómo puedes no estar muy seguro? Y luego otro aparece con algo en el cuello. Parecería de broma, pero ella identificó que había 2 punciones en el cuello. Y estaban cubiertas con una gasa, pero había 2 marquitas de sangre muy evidentes. Otra persona llega con un raspón espantoso, una herida en la cabeza, alguien que aparentemente de pronto ya no está. Renunció, se fue, algo le pasó, pero era un compañero suyo. O los otros hombres aquellos. Llegaron 2 personas que venían de la Antártida. Habían estado allá en investigación y ya los habían mandado para acá para continuar con sus estudios de laboratorio y todo, y están platicando muy contentos cuando de pronto ella comenta que ha visto cosas muy locas aquí, que no sé cuánto, y uno de ellos le dice: shh, 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 nosotros allá vimos cosas que no, ahí hay algo, allá abajo hay algo, y al otro día ya no están los 2 científicos. Pero estas cosas que ella vio tampoco fue la única vez. De hecho, a los 3 o 4 días del primer incidente se cambió de casa. Pensó que quizá era algo que había en el lugar. Su mente científica le decía que aquello no era real, pero todo lo demás estaba muy extraño, así es que mejor se cambió de casa. Le volvió a ocurrir. En total, 5 veces fue testigo de aquello. Esas 5 veces pudo ver estas criaturas que deambulaban por aquí y por allá. Siempre iguales, de más o menos la misma talla, se comprende que era el mismo grupo, pero nunca se acercaron a ella. Es curioso. A ella nunca se le acercaron, oyó cómo pasaron encima de su cabaña y obviamente se cambió por lo menos 3 o 4 o 5, no sabe cuántas veces se cambió, pero se cambió. Con tal de no verlas. Y por supuesto que no habló a la policía. ¿Qué les va a decir? Oigan, hay unos seres extraños afuera de mi casa, misteriosos, de manos largas. La iban a mandar a un hospital psiquiátrico y perdería su trabajo y también la cabeza. Algún tiempo después, y nuevamente echando un vistazo en internet, como suele ocurrir en estos casos, las personas que han sido objeto de este tipo de contactos suelen tratar de encontrar algo, alguna información, alguna respuesta, y encontró una imagen horrenda. Esta es una imagen de una criatura que fue captada en algún lugar de los Estados Unidos. Es anormal en cuanto a sus medidas antropométricas, y claro, en todo su aspecto, pero es la cosa más parecida a lo que ella vio esa tarde-noche en aquel paraje. En su opinión, algunas de las personas eran visitadas por estas criaturas.
A veces las lastimaban de alguna forma, aunque ellos no parecían recordarlo. En otras ocasiones, tal parece que se las llevaban, para nunca volver a verlas. En este sitio había una enorme cantidad de avistamientos de cosas raras. Mucha gente veía luces en el cielo y era frecuente que en el mar, ahí cerca de las cabañas, cerca de la ciudad, se observaran objetos brillantes entrar y salir de las aguas. ¿Qué fue lo que vio la señorita? Buena pregunta. A lo largo de estos años desde que tuvo aquella experiencia, no ha podido encontrar una explicación razonable. Nosotros no podríamos decirlo. Simplemente compartimos su experiencia. Algo había ahí, sin duda. Ahora déjeme que regrese a México, esta vez a Sinaloa, en la costa pacífica del territorio nacional, y L nos relata una experiencia vivida más o menos cuando él tenía unos 20 años. Estaba por ingresar a la escuela de medicina, estaba preparándose con los propedéuticos, con todo aquello, y eran jornadas de estudio muy prolongadas, 2, 3 de la mañana. No había problema porque realmente no molestaba a nadie. Sus padres vivían en una casa al frente del predio, y él había ocupado una casa en la parte de atrás. Así que tenía la casa para él solito. Sus hermanos, que originalmente vivían ahí con él, se habían ido casando y cada quien se había ido por su lado, así que la casa se le quedó solo para él. Puso su música, sacó sus libros, prendió todo y se puso a trabajar con esto. Ya muy llegadas las 3 de la mañana, terriblemente cansado, siente la necesidad de irse a acostar. No es que estuviera dormido. Estaba estudiando, simplemente muy cansado, así es que va hacia su habitación, se recuesta en la cama y en ese momento comienza a escuchar un sonido raro. ¿Ha oído usted un transformador? Son estas cajas verdes grandes que se ponen en los edificios, que cuando uno acerca la oreja se oye un bzzz constante. Algo así escucha. Le llama la atención porque en su casa no hay eso, y la calle está lejos. Hacia los lados tampoco hay nada, es un terreno muy grande y la casa está en medio. Aquel sonido, sin embargo, se va volviendo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, como si se viniera acercando. Hasta que, finalmente, en un cierto momento, se queda paralizado. No es que nunca le hubiera ocurrido, ya lo había vivido muchas veces, la parálisis del sueño, esos momentos en los cuales no puedes mover un solo músculo. Pero eran parálisis del sueño, no eran sueños paranormales, no se le subía el muerto, no tenía sueños, no tenía visiones, no veía ángeles, no veía nada de esto, simplemente no se podía mover y se quedaba tieso. Una falla neurológica. Eso le ocurre en ese momento, cuando ha escuchado este ruido rarísimo, que ahora se vuelve increíblemente molesto. Y acto seguido, ocurre otra cosa, una especie de esfera luminosa de color rojo parece ingresar en la habitación. Él está despierto, no está dormido. Intenta moverse, intenta hacer algo, pero no puede. Hasta que de pronto puede mover la cabeza, lo cual por cierto es muy anómalo porque en una parálisis del sueño estás paralizado. Pero él puede mover la cabeza y así, moviendo la cabeza, puede distinguir que había algo más. Porque en ese momento había 2 seres dentro de la habitación. 2 seres que rodearon la cama, figuras muy altas, delgadas, extraordinariamente delgadas, que se colocan alrededor de la cama, y de pronto, estas 2 criaturas, una le toma de un lado, brazo, pierna, el otro del otro lado, y ¡bum!, lo arrojan fuera de la cama, cae golpeándose, todo descontrolado, se incorpora, trata de ver qué cosa, prende las luces, ya no hay nada. Ya no hay nada, todo está en silencio. Todo está en calma, el sonido aquel del transformador ya ha desaparecido, y él siente el dolor de la espalda por el golpe que se ha dado. Pero cuando se mira, también tiene magulladuras muy fuertes en ambos brazos, en ambas piernas, en el punto donde él vio que estas cosas lo habían jalado. Era raro. Parecía que lo iban a llevar a alguna parte, pero por alguna razón lo soltaron y bueno, cayó al piso, pero más parecía que lo querían llevar. Ahora, ¿había algo ahí?
Hay una historia detrás, y es que L, años antes, probablemente 2 años antes, había sido paciente de un problema de salud muy grave, un problema de muerte. Sí, un problema que los médicos consideraron que no podría resolverse, un problema de salud que lo iba a llevar a la muerte cuando tenía unos 18 años. Casualmente, a pesar de que sabían que era un problema terminal, iniciaron un tratamiento. Pero ese tratamiento no parecía ser el que lo había curado por completo. De hecho, los médicos estaban sorprendidos de que había salido curado de algo que no se curaba ni con el tratamiento que le habían aplicado. Él tenía esa duda de si habría alguna relación, que si en realidad estos sujetos que habían aparecido ahí habían venido a ver de qué se trataba, a ver si sí se había curado o algo. Él lo relaciona por alguna razón. No tiene un recuerdo específico acerca de algo que le hayan hecho. Solo recuerda que a partir de que inició el tratamiento, cuando descubrieron el problema de salud aquel, él comenzó a tener estas parálisis de apariencia extraña porque no tenía sueños raros, no tenía alucinaciones, simplemente se quedaba totalmente estático y no recordaba que hubiera habido nada, salvo esa noche. Con el paso de los meses, termina la carrera, estudia y demás, se casa, y a partir de ese momento no vuelve a tener la parálisis del sueño. ¿Qué fue aquello? Habría que pensar que quizá, y en efecto, en algún momento esa extraña curación o esa extraña enfermedad hubiera estado relacionada con esto. El por qué no recordaba nada y le parecía que en la parálisis sufrida no había ningún sueño, no había nada, porque probablemente se le había borrado por completo la memoria. Lo que nos lleva a pensar en que quizá fuera un caso de abducción. Afortunadamente con el tiempo no se ha repetido, por lo que no valdría la pena someterse a una hipnosis regresiva. ¿Con qué objetivo? ¿Qué podría ganar? ¿Descubrir que había sido manipulado en alguna forma por entidades desconocidas? No valdría la pena. Aquello resultaría mucho más perjudicial de lo que uno se imaginaría. Nunca lo platicó con nadie. ¿Para qué platicarlo? ¿Para que pensaran que estaba dormido y lo había soñado? Señores, esto no pasa una vez. No es una vez. Si él recuerda una, es porque probablemente hubo muchas otras. Y eso me lleva a que en el caso de la señorita A, el caso de allá de Puerto Natales, ella vio a estas criaturas en 5 ocasiones. ¿Por qué no era de su interés de estas criaturas? Probablemente porque llegó después. En tanto que el resto de la gente que vivía en esta pequeña comuna ya había estado en contacto con ellos durante algún tiempo y habían sido sujetos a experimentaciones, pruebas, lo que fuera que hagan con ellos. A no era del interés porque no había sido tocada previamente. No había una cosa que revisar, una evolución de alguna situación, una toma de una muestra, algo. No les interesó. Pero eso no evitó que volviera a verlo en varias ocasiones. Nunca se quedó dormida, nunca perdió la conciencia, nunca la llevaron a ningún lado. Ella solo vio fuera de su casa estas criaturas merodeando en otras casas, no en la suya. Pero varias ocasiones. A lo largo de este programa voy a comentar esto varias veces, porque en muchos de los casos que le voy a contar, o que le estoy contando, ocurre ese fenómeno. Se repiten los encuentros con estos seres. Y de ahí, la señorita M. La señorita M nos platica una historia vieja. También es en México, en la zona de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en la parte central de México. No es territorio costero, sino territorio central completamente, agrícola, una zona muy bonita. Hace algunos años, en una finca, en un rancho por allá adentro en las tierras, en el mes de mayo probablemente de los años 60 o 70, estaban su padre y la hermana de su padre, su tía, Elenita, que se encargaban de trabajar las tierras, de trabajar el rancho, en tanto que el resto de la familia vivía en la población. El rancho aquel tenía una casa grande en donde había un establo, una casa, almacenes, bodegas, lo que fuera, y luego seguían los campos. Un poco más allá había otras construcciones, otras casas, y luego la iglesia del pueblo. El sacristán, el hombre que abre la iglesia y que suena la campana y que barra y demás, vive 2 o 3 casas más para allá. Una madrugada, 5 de la mañana como de costumbre, Elenita se levanta para preparar algunas cosas, prender esto, jalar lo otro y luego irse al rezo de las 5:30.
A las 5:30 de la mañana el sacristán sonaba las campanas y había una oración, y muchas de estas personas iban allá, les gustaba eso. Ir a rezar un rato y luego ya regresarse a preparar las tortillas, el maíz, ordeñar, lo que fuera. El hecho es que ella se pone su rebozo, hace frío, sale de la casa, cierra la puerta, comienza a caminar y en eso ve una lucecita. No es tan pequeña, es como una lámpara. Pero no de mano, sino como un quinqué, debe de ser de este tamaño, unos 40 centímetros. Está más allá de los magueyes que conforman el lindero de la propiedad. Ella va caminando y ve esta luz y piensa, el sacristán ya se me adelantó. A veces el sacristán iba con una linterna de esas de mano, un quinqué. Y dice, se me adelantó, lo voy a alcanzar. Pero cuando se acerca más y más y más, se va dando cuenta que no es el sacristán, que eso no es una lámpara, sino una esfera de luz que está flotando en medio de los magueyes. Es imposible que una persona esté ahí. Los magueyes, si usted no los conoce, es una especie de cactácea, una planta que tiene unos pinchos espantosos que con un descuido se lesiona uno horriblemente. El asunto está en que en medio de aquellos magueyes ve esta luz. Ella se acerca un poco más para ver de qué se trata y en ese momento esa cosa que estaba ahí se gira y viene hacia ella. Ella comienza a caminar de regreso a la casa muy espantada y esta cosa la alcanza. La alcanza y empieza a darle vueltas alrededor como recorriéndole el cuerpo completo y en cada ocasión que da una vuelta le deja una especie de marca como si fuera una baba. Pero es una cosa que refleja, es una cosa brillante. Elenita comienza a gritar como loca, ¡auxilio, auxilio, Dios mío! ¿Qué es esto, el demonio? ¡Auxilio, auxilio! Por ahí cerca ya van caminando otras personas que van en dirección hacia la iglesia, igual que ella iba. Y en aquel entonces no había rejas electrificadas ni malla ciclónica con púas y cocodrilos. Simplemente había una barda de piedras con una tranca de madera que cualquiera podía abrir. No era raro que las personas cruzaran por el rancho de alguien para ir a otra propiedad, era algo común. Así que esta gente al escuchar los gritos se acerca, abre la tranca y ven a Elenita cómo va corriendo y esa cosa va atrás de ella girando, haciendo cosas muy raras a su alrededor hasta que la tira. Elenita cae, pero cae dentro de un cesto enorme donde se guarda el maíz y se queda atorada porque no puede salir y esta cosa sigue dando vueltas, haciendo un ruido raro y dejando un rastro como brillante. En medio de todos estos gritos de la gente que está pidiendo ayuda, de Elenita pidiendo ayuda, sale Pedro, que es su hermano, el padre de la señorita M. Sale corriendo a ver qué es lo que está ocurriendo y observa aquello y cuando grita, ¡Elena, qué pasa! ¡Elena, qué pasa! ¡Elena, qué pasa! Esta cosa se levanta y comienza a alejarse. Pedro sale corriendo a ver qué era y ve como este objeto, que ahora se ve un poco más pequeño, se aparta, se va para allá, gira entre dos construcciones o tres, sube por aquí y ¡fu! Desaparece. Cuando llegan con Elena, que está ahí caída, toda espantada, tiene esta cosa pegada como brillante. Duraría algunos minutos en los que se fue difuminando. El rastro que había en el piso también se fue difuminando, y cuando Pedro lo intenta tocar no deja marca. Pero en el cuerpo de esta chica de Elena está todo manchado de esa cosa, pero como le digo, se va difuminando, se va yendo. Nunca supieron qué fue. Bueno, en el pueblo decían que eran brujas. Usted sabe que así no es. También dijeron que era una luz de tesoro, de esas luces que anuncian dónde hay un tesoro, y durante años insistieron en que Elenita y Pedro habían encontrado un tesoro. Y los acusaron de eso, pero en realidad no era así. Aquello era diferente. Era un objeto que tenía movimiento propio, que tenía lógica en su movimiento, era un movimiento controlado y que parecía estar tomando muestras o examinando a aquella persona. No se repitió. Ese ataque no se repitió, pero durante mucho tiempo, cada vez que salían de la casa al caer la noche, veían cosas raras en el cielo. Recuerde usted que estamos en una época hace unos 50 y tantos años, no había alumbrado público en esa zona, eran propiedades rurales, así que el cielo se veía muy bien. Estas personas además eran gente que caminaba de madrugada para ir a sus campos, para ir a recoger ganado, lo que fuera, y conocían el cielo, sabían el cielo donde estaban, y veían cosas raras. Nunca supieron qué fue. Pero cuando leía yo este relato, inmediatamente vino a mí la memoria
lo que dicen los científicos de aquella extraña nave nodriza que desprende a estas más pequeñas que van y echan un vistazo. Exactamente como fue descrito por la gente del Pentágono. ¿No cree usted? Ahora le voy a platicar algo muy raro, pero que, como le decía al principio, no tiene una razón de por qué me contarían algo así, no persigue nada. La persona que nos lo ha compartido incluso nos ha pedido el anonimato. Y es que su historia es por demás inusual. Esta historia nos la cuenta L. Es una chica. En el año 2008, ella contrató un servicio de Internet. Era la época en la que estaba de moda esto del Facebook y comenzaban todas estas cuestiones, y el servicio de Internet que había contratado incluía una mini computadora, una mini laptop, un aparatito que tenía una camarita, una cosa muy bonita. El hecho es que está fascinada con eso, y entra en uno de estos servicios de chats, que tiene incluso la cámara, puede platicar con una cámara. Es un servicio muy novedoso en ese momento, y está por ahí echando un vistazo y va a platicar con alguien que conoce, se han compartido claves, una amiga suya, un conocido, su primo, su tío. Están todos muy contentos cuando le llega una solicitud. Ella se queda viéndolo. Es una solicitud. Le hace clic y esto se abre un poquito más y aparece el perfil de un individuo. Es un sujeto, es un militar de Estados Unidos. Este hecho, sin embargo, no es en Estados Unidos. Ella, si estoy en lo correcto, está en Chile. Pero este militar está en los Estados Unidos. Comienza a ver y no le parece raro. Vaya, se le hace simpático el asunto. A ver qué pasa. ¡Plah! Adelante. Y efectivamente, acuerdan un momento para sentarse a platicar. Y llega el momento y cuando ella enciende su mini laptop, se prende la pantallita, se prende la camarita y del otro lado hay otra persona. Y es el sujeto aquel, es un tipo güero, grandote, de ojos claros, muy simpático, que habla español pero lo habla muy mal, con un acento muy marcado, una cosa muy rara. Y empiezan a platicar. Él le dice que se encuentra navegando en el mar de China, que es piloto naval, y está en un barco en el mar de China. Y ella puede ver que sí, que efectivamente está en un barco, porque es una habitación de barco. Una cosa muy simple. La computadora debe de haber estado en un escritorio, se puede ver una cama tipo búnker, una cosa muy simple atrás, y se ve la ventanita del barco, esta siempre. Incluso se puede ver el agua, que está allá, más allá. O sea, si es un barco que está navegando, ve cómo salpica. Y este tipo está ahí platicándole. A ella no le agradan dos cosas. Lo primero es que cuando el tipo está ahí, está en bata. Lleva una bata de color rojo con motivos orientales, como de seda. A ella le hace gracia eso y dice, vénganos tu reino, es un pervertido. Y lo primero que piensa es, esto va a terminar en que se va a querer desvestir enfrente de mí, y hasta ahí llegó la plática. A ella no le hace gracia eso. Pero el tipo le está platicando cosas, que tiene muchos años en el servicio, que tiene un hijo, pero que está divorciado, que no pudo estar con su esposa, pero que el muchacho ya está en una escuela militar y no sé cuánto, y tú dónde estás. Y ella guarda la información, no quiere revelar mucho y ciertamente le da desconfianza. De pronto el tipo le dice, espera un momento, y se levanta. Se imagina ella, no, pues va a hacer alguna cochinada ahorita que regrese. Y regresa y guarda algo atrás de la ropa y le dice, ¿qué crees que traigo aquí? Dice, no sé. Anda, adivina qué traes. Unas galletas. Efectivamente, traigo unas galletas y saca un paquete de galletas. Hasta ahí, todo no era normal, pero no se veía mal. El asunto está en que el tipo abre el paquete de galletas, saca una, la acerca a la boca, pero no la muerde, sino que la chupa un poco y después acerca la cámara un poco más y le dice, mira pequeña, no te espantes, pero acerca la galleta, pero esta vez ya no a la boca, sino que saca la lengua. Y ella siente que se desmaya, porque en el momento en el que este tipo empieza a abrir la boca para sacar la lengua, sale una lengua larga, extraña, rarísima, que ella nunca había visto eso, y de pronto el tipo voltea y los ojos ya están diferentes, ya ve otra cosa. Ella se desquicia por completo y quiere apagar eso, pero no puede. Y no puede porque ni siquiera puede moverse, porque no puede hacer otra cosa, se queda pasmada. De alguna forma esta criatura la había controlado y continúa con esto.
hasta que se levanta, se quita la bata y ya no es una persona. Ella está viendo algo similar a lo primero que le contaba, una especie de lagarto. Ella comienza a llorar, se le escurren las lágrimas horriblemente. No puede moverse, ni siquiera para apagar aquello. Esta cosa, lo que fuera que estaba allí, se le queda viendo y ella está viendo la pantalla y le dice: no te preocupes, no te va a pasar nada. No te voy a hacer nada, olvídalo ya, eres libre, apaga lo que quieras. Y ella en ese momento se puede mover y ¡pam! Cierra aquello, lo desconecta, lo apaga, lo que hace y se mueve de ahí. La impresión la dejó temblando, con el estómago descompuesto, completamente enferma, no paraba de vomitar del susto, y cuando lo contó a una persona que conocía, adivine qué, no le creyó. Nadie le creyó. Cuando lo volvió a contar por ahí, nadie le creyó, por supuesto que no. Pero a partir de ese momento comenzaron a pasarle cosas un poquito raras. 2 días después, cuando sale de casa para ir a su trabajo, la escuela, lo que fuera, afuera de su casa hay un auto que ella nunca había visto parado. Durante los días siguientes el mismo auto a la misma hora ha estado ahí, pero cuando sale de donde fue, afuera de ese lugar también está, y en varias ocasiones cuando ha ido a la compra, cuando ha ido a ver a alguien, el auto aquel está ahí. Uno de esos días, 3 individuos de apariencia ruinosa bajan del automóvil, y al decir ruinosa es porque la ropa les queda enorme, no embona en esos cuerpos, el cabello grasoso, como si se hubieran aplicado indiscriminadamente algún tipo de vaselina para pelo. Se acercan y le dicen: perdone, ¿dónde está el cementerio? Ella les enseña por dónde tienen que ir y uno de ellos le dice: ¿nos acompañaría? La llevamos después a donde nos diga, pero nos puede acompañar, nos puede llevar usted porque no somos de la ciudad y no... Pero ella los ha visto varios días. Obviamente es una actitud muy tonta la que están asumiendo, y el otro le dice simplemente: suba, llévenos, suba. Ella se espanta y sale corriendo. Después de eso no los vuelve a ver. Pero durante mucho tiempo, cada vez que encendía su computadora, algo pasaba. La llevó de regreso, pidió que se la desconfiguraran y la volvieran a programar. Se deshizo de ella a los pocos días, pero entonces ya era el teléfono. El de casa, cuando lo descolgaba para hablar por teléfono, se oía y enseguida un bi, y parecía que alguien estuviera oyendo, porque por momentos cuando ella hablaba parecía resonar. Canceló el teléfono, cambió el teléfono móvil, hizo varias cosas hasta que finalmente se sintió más o menos tranquila. Aunque en realidad nunca dejó de ocurrir aquello, hasta hoy. No volvió a ver a esa cosa. Aparentemente en algún momento quizá la intención era controlarla, someterla mentalmente de alguna manera, no sé si telepáticamente o de qué forma, ni para qué fin. Pero tal parece que esa criatura se desistió de la idea. Quizá la señorita L no era lo que deseaba, no era lo que necesitaba, no era lo que querían. Al igual que el primer caso en donde aventaron de la cama a la joven L, podría tratarse de eso, de darse cuenta que no era, o en el caso de allá de Puerto Natales, esa persona no iba a ser tomada, no iba a ser molestada porque no tenían interés. No se trataba de comerse a alguien, sino de seguir un tratamiento, una investigación, algo, no sé. Pero me llama la atención que 2 personas diferentes, separadas en el espacio y el tiempo, me han contado encuentros con seres parecidos. Y ninguna de las 2 buscaba reconocimiento, ni siquiera querían que se dijera su nombre. ¿Es la imaginación de las personas acaso? ¿O hay algo más? Ahora lo llevo a La Pampa, Argentina, en una comunidad conocida como Intendente Alvear. J es un chiquillo de 16 años que una tarde está jugando en la finca de sus padres. Es una finca, en esas zonas le llaman estancias. Su familia es estanciera, así es que tienen caballos, tienen perros, tienen vacas, tienen todo aquello. Y él está jugando por ahí, en la parte de afuera. El lugar está rodeado por una cerca metálica, mallas de pinchos. Él está con su perro, Johnny. Un perro con el que juega mucho, con el que está ahí. Hay unos caballos por allá cerca.
cuando de pronto nota un comportamiento inusual en aquellos animales. Los caballos de pronto empiezan a hacer unos ruidos y a correr como asustados. Su actitud es esa, están asustados de alguna cosa. Él mira de pronto y se percata que del otro lado de la alambrada hay unas luces. Hay vegetación, hay matorrales, hay unos árboles, y más allá de esto él observa unas luces. Junto con su perro que está por ahí, se acercan para curiosear, y justo cuando se acercan para curiosear, algo sale ahí, pero es enorme. Es un aparato enorme que ha salido de la vegetación allá atrás. Es enorme. Él se espanta, se cae, se levanta, corre, y esta cosa se mueve suavemente, 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 como siguiéndolo, y él corre para acá, corre para allá, se esconde. Y esta cosa da una vuelta, se va para atrás de los graneros, de las construcciones, regresa, y él se esconde por aquí, se esconde por allá. Cuando busca al perro, ya no está el perro. Mira para acá, mira para allá, camina despacito, se asoma por encima de una barda que hay ahí, y ya no los ve. Porque están justo detrás de él. En el momento que gira para tratar de seguir su camino, hay 3 criaturas ahí, 3 seres. Su apariencia es muy parecida a la de los grises, solo que algo más grandes. Su apariencia es como de 1,60 m, 1,70 m y visten una especie de mono oscuro, una especie de overol oscuro o traje de buzo oscuro, pero la cabeza va descubierta y puede ver estos grandes ojos que de pronto se le acercan. Y lo tienen controlado, no se puede mover. Está ahí paralizado. De pronto una de estas criaturas hace una especie de ademán, algo con el brazo, y él se desmaya. Pierde el conocimiento por completo. Cuando reacciona deben de ser más de las 10 de la noche, hace mucho frío. Se levanta y corre a casa, en donde le preguntan qué le pasa, por qué se ve tan raro. Él no le cuenta a nadie, salvo a un amigo por ahí que alguna vez en privado le dijo: no volvió a verlos en este lugar. Pero volvió a verlos. Al mes y medio de aquel incidente, estando descansando en su habitación, de pronto, la habitación se iluminó por completo y volvieron a aparecer estos 3 seres. Estaba él recostado. Lo siguiente que recuerda es haber estado en un lugar donde hay una especie de mesa metálica, en donde hay una mesita con cosas y algo más, pero no sabe qué le hicieron. Lo siguiente que recuerda es haber despertado en su cama, pero escuchaba una especie de voz, una voz mental, algo muy raro. Cuando despertó, se sentía raro, físicamente extraño, y ¿sabe qué? Tenía una marca peculiar en una mano. Ahora mismo le voy a compartir la fotografía. La marca es una pinta blanca, totalmente diferente del resto de la piel. No sería tampoco la única vez. Al paso de un año volvería a tener un encuentro de estos, en donde se repetiría más o menos lo mismo y los seres aquellos eran esos mismos. Cuando pasaron 5 años de aquel incidente, volvió a vivir esto mismo. Como si estos seres pudieran entrar y salir de la habitación de las personas sin ningún problema. Esto lo llevó a vivir momentos de depresión, momentos extraños, a sentirse muy raro, a tener sueños extraños, a tener sueños raros. Llegó a consultar con una terapeuta de hipnosis que a través de una comunicación indirecta, ni siquiera fue en una sesión, sino a través de la computadora, terminaron apagando aquello porque lo que describía era horroroso, ni siquiera pudo saber bien a bien qué fue lo que dijo. Pero esta mujer cortó la sesión para después repetirlo. Durante algún tiempo ha estado investigando y ha entrado en contacto con otras personas que, al igual que él, han tenido estos contactos y han coincidido en varios fenómenos. Primero, el hecho de que no suele ocurrir una única ocasión. No es algo que te pasó y punto. Es algo que te pasó y se repite. El por qué exactamente, hay muchas teorías. Hay quienes aseguran que esta especie en particular, la de los alienígenas grises, está en un proceso tan degenerado que ya no pueden reproducirse por sí mismos, que ya no tienen una genética pura y que necesitan una especie de hibridación para poderse mantener. Y que lo hacen tomando códigos genéticos humanos que después utilizan modificándolos con su propia información genética. Una especie de biología avanzada, una especie de trabajo de medicina avanzado. Hay mucha información al respecto. Lo interesante es que a lo largo de estos años,
J ha vuelto a tener estos encuentros y está seguro de que continúan. Esto no ha terminado, porque pocos días después de aquella sesión extraña, al despertar tenía nuevamente marcas que no reconocía, que no tenía el día anterior. No sé qué haya pasado con él. Tiene algunos meses que hemos recibido este correo, y al enviarle la comunicación de que compartiríamos su relato hace algunos días no hemos podido encontrar respuesta. Pero si estos son solo algunos relatos, quiere decir que hay muchísimos casos más. Déjeme que le comparta uno en la voz de su protagonista. Por favor, corre audio. Mi nombre es Jaime de la Cruz Martínez. Soy originario de Acapulco, Guerrero. Actualmente estoy viviendo en Cancún, Quintana Roo. Pues tuve una experiencia con mi familia, con mi madre. Somos 7 hermanos en total. Bueno, en ese entonces mi hermana pues, todavía estaba en la panza de mi madre. Recuerdo que pues yo era un niño pequeño. Yo creo que apenas iba a entrar a primero. Estaba yo en primero de primaria o apenas iba yo a entrar a la primaria o iba yo en el kinder. Estábamos en esa ocasión en el patio, mi madre acostada en una hamaca entre un árbol grande de mango y otro más que estaba cerca ahí. Había varios árboles en la casa. La parte de la casa principal era una casa con lámina de asbesto. Recientemente, después de todo eso, mi padre mandó a construir le echó losa a esa parte y aparte hizo otros cuartos cerca del árbol de mango que le menciono. Una noche normal, pues nos salimos al patio porque se fue la luz. Eso cuando veo las películas de aparición de ovnis, pues me hace sentir y pensar que tenía relación con todo, porque se fue la luz en todo Acapulco. De hecho, después nos enteramos de eso. Estábamos alrededor de mi mamá oyendo un radio de pilas, obviamente. Cuando en eso, ingeniero, empezamos a oír un ruido extraño, una especie como de descompresión, algo así como bo. Cuando oímos eso, mi mamá se paró de la hamaca y nosotros nos alertamos porque empezamos a ver una luz en el patio, o sea, del cielo hacia el patio, a través del árbol de mango. Entonces, lo que hicimos fue caminar hacia esa luz fuerte que estaba arriba del mango y posarnos o pararnos a un costado del mango donde sí a un lado de las ramas que se pudiera ver, había un espacio así entre las ramas y se podía ver exactamente, alcanzamos a ver un objeto a una distancia, yo diría que unos 15 metros arriba del mango. Era un objeto redondo, no muy grande, un diámetro aproximado también como de unos, no sé, quizás unos 8 metros más o menos, circular, y tenía luces de colores y daban vueltas, se veía que daban vueltas, inclusive el mismo objeto daba vueltas y las luces por dentro daban vueltas. Yo le voy a decir lo que yo sentí en ese momento. Caminé exactamente con la curiosidad de verlo. Sentí que yo caminaba y inclusive ni siquiera volteaba yo a ver el piso. Caminé y llegué al área donde lo podía yo ver exactamente esa cosa y oía ese ruido. Ese ruido no paraba desde que estábamos en la hamaca hasta que llegamos ahí. Era como una descompresión, como que aventaba, supongo yo, aire o gas, no sé qué cosa, pero lo que yo sentí en ese momento fue una cierta atracción, una atracción muy muy fuerte, de tal manera que le digo yo que siento que casi me moví sin voltear a ver el piso hasta llegar ahí y volteando al cielo. Cuando empiezo a ver eso, no sentí, o sea, estaba yo completamente atraído a esa cosa, no sentí temor, ingeniero, no sentí miedo ni nada. Ni siquiera volteé a ver a mis hermanos ni a nadie. Yo solo, o sea, me sentía solo en ese momento, viendo hacia arriba y viendo esa cosa. Tardó, no sé, para mí fue una eternidad, pero al parecer fue poco tiempo, unos segundos quizás, o un minuto, o menos de un minuto, una cosa así.
De repente empecé a ver cómo se subía la altitud y se alejaba hacia un área que le llamamos nosotros pie de la cuesta, hacia la carretera, hacia la Costa Grande. Hacia esa dirección se dirige esa cosa. Bajo yo la mirada y es cuando ya volteo a ver a todos y estábamos todos casi en una especie de círculos, viendo hacia arriba y callados completamente. Nadie, ni mis hermanas, que eran mujeres jovencitas, adolescentes, ni mi madre, ninguna de ellas exclamó un grito o algo, nada. Llegó la energía eléctrica y se vio la luz. Casi no hablamos en ese momento, estábamos muy callados. Eso es lo que yo recuerdo de mi parte, esa es mi versión. ¿Qué será? Como unos 40 minutos llegó mi papá de trabajar y todos empezamos a platicarle lo que habíamos pasado. Pero para eso, antes de que llegara mi papá, mi mamá le dijo a mi hermano Bruno que fuera por favor a preguntarle a los vecinos de al lado que si habían escuchado, habían visto esta luz y ese ruido. Regresa al poco tiempo mi hermano y les dice que no, que nadie escuchó absolutamente nada y que nadie vio nada. Pues ya empezamos a partir de ahí a comentar lo que habíamos visto cada quien. Mi papá pues lo creyó de forma inmediata porque pues ¿por qué tendríamos que inventar algo así? ¿No? Fue lo que él comentaba y aparte que pues cada quien lo vio, o sea, todos lo vimos, fue algo que lo vimos. Yo soy oficial de operaciones aéreas retirado ya, tengo más de 25 años que trabajé como oficial de operaciones con mi licencia y pues en la aviación de forma completa casi unos 30 años. Empecé trabajando aquí en NASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares como agente de atención a pasajeros. A través de los años pues adquirí mi licencia y pues he trabajado en la aviación mucho tiempo. Conozco yo los ruidos de los aviones, conozco yo el ruido de un helicóptero. Y créame, ingeniero, que no fue absolutamente ni un helicóptero y pues ni mucho menos un avión, ¿no? que pueda estar estático en el aire, definitivamente. Y un helicóptero pues regularmente, aparte de hacer un ruido espantoso, volaría todas las ramas del árbol y haría ensuciaría todo el piso de ramas y bueno, no sería un desastre. Y no fue eso realmente. Al paso de los días, yo empecé a sentir de forma muy particular algo muy raro. Varias veces que acompañaba yo a mi papá al trabajo y a veces iba mi mamá, me quedaba yo dormido en la parte del carro de atrás. Mi papá tenía un Volkswagen en ese entonces. Y en una de las ocasiones que mi mamá fue con nosotros, mi mamá y yo nos quedábamos obviamente en el carro esperándolo. Salía mi papá en sus turnos de descanso y bueno, estaba ahí con nosotros, cenábamos algo y bueno. Pero ya para cuando regresamos a la casa, yo venía ya dormido en la avenida costera Miguel Alemán. Cuando en eso me despierto, ingeniero, y me veo y me siento muy chiquitito, pequeñito, y oía las voces de mis papás distorsionadas. Algo así como si estuvieran hablando, pero muy distorsionado el sonido. Y yo desesperadamente sentía que les quería pues hablar y me asustó mucho, me asustó muchísimo y me asustaba mucho. De hecho me acuerdo y me asusta eso, género. Me espanto, la verdad me da mucho miedo todavía el acordarme de eso, porque sí es una situación, era bastante extraño y sobre todo muy desesperante. No fue la primera vez que me pasó. Una vez me quedé dormido, estando mis papás y mis hermanos platicando en un cuarto que ya había construido mi papá arriba de la parte baja de la casa. Había echado ya la losa y había construido un cuarto que era una habitación de ellos. Y en ocasiones todos nos subíamos con ellos a ver la tele o estar platicando ahí arriba. Y ya los demás, ya después ya nos bajábamos los hijos allá abajo, en los cuartos de abajo, a dormir todos. Pues en una ocasión me pasó exactamente lo mismo. Me dormí un ratito en lo que estaban todos ellos ahí platicando y viendo la tele. Cuando me despierto, pues y volví a sentir lo mismo. Pero siento que eso me pasó mucho tiempo, inclusive yo ya estaba más grande, yo tendría creo ya unos 8 años más o menos, 8 o 9 años, algo así. Tuvimos una situación que yo no la viví, esa la vivió mi hermana Carmen, mi hermano Bruno, y estaba pequeñita mi hermana Araceli, de la cual mi mamá estaba embarazada. Teníamos una perrita chiquita, peluda,
que se quedó a dormir con mis hermanos, con Bruno, Carmen y mi hermana. Estaban en la parte de abajo, en la casa de abajo. Y los demás nos habíamos subido a dormir ahí, nos tendíamos luego en el piso, ahí en la recámara con mi papá. Pues cuentan ellos que estaban prácticamente ya acostados, dormidos, cuando en eso empiezan a escuchar a la perrita llorando y muy desesperada, desesperadísima, como espantada, y empezaron ellos a oír ruidos allá afuera en el patio, como que, no sé, sintieron mucho temor, mucho miedo, y como que pegaban en las puertas y bueno, cosas extrañas, ¿no? No podían abrir la puerta, estaban muy asustados, y al paso de las horas pues ya fue que pudieron abrir la puerta, todo se calmó, la perrita estaba extremadamente asustada. Y bueno, yo lo relaciono con todo esto porque siento que fue algo que derivado también de ello, no sé qué habrá sucedido. Tenía unos dolores muy fuertes hace unos años en la cabeza y me detectaron un huevito de estos de las heces de los puercos. No sé si eso me lo provocaba o no, pero bueno, me dieron medicamento y todo. No recuerdo haber visto algo en mi cabeza extraño, algún objeto extraño. Sin embargo, yo, por ejemplo, exactamente en la nuca hacia arriba, tengo una especie como de hueso, pues porque siento que es el hueso. Pero es extraño porque es una protuberancia grandecita, no exagerada ni mucho menos, pero sí es paso mi mano y me lo siento, ¿no? Me lo siente la gente que me lo agarra aquí atrás. Y sí es algo extraño. He llegado a pensar que pudiera ser algún artefacto o algo que estas personas me pudieron haber puesto. He visto a través de los años pues información, a través de películas, a través de videos, y no dudo ni tantito que esto haya sucedido conmigo y con mi familia. ¿Por qué? Porque pues fue muy extraño, solamente nosotros lo vimos, solamente nosotros lo sentimos, solamente nosotros oímos el ruido. La forma en cómo nos condujo desde el momento en que vimos el ruido, como le decía yo en lo particular solamente me vi así caminando hacia la luz. No me tropecé ni nada, llegué al lugar donde estaba yo observando eso. Pues le dejo este relato, ingeniero. La verdad soy fan. Recientemente empecé a ver sus relatos. Me parece una manera muy profesional de cómo usted platica las cosas. Y pues le dejo este relato y espero que sea de utilidad para el programa también. Si gusta usted compartirla, tiene usted mi permiso sin problema alguno. Quedo a sus órdenes, ingeniero. Sí, Dios lo bendiga y muchas gracias por sus programas. Gracias. Ahora, le voy a compartir, después de escuchar este audio de Jaime Cruz, le voy a compartir un relato que nos ha enviado Felipe. México. Hace unos 8 años él vivió una experiencia por demás extraña. Estaba en su habitación, en la casa de sus padres, todavía no se casaba. Se recuesta, no debe de haber sido muy tarde, porque está despierto, se acurruca un poquito y en ese momento empieza a escuchar un sonido similar a un fax. ¿Se acuerda usted cómo era el sistema dial-up de las computadoras cuando se enchufaba uno a la red telefónica y se oía aquello de bli, 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 bli? Ese sonido feo como de fax, como de códigos telefónicos, comienza a escucharlo. Y cada vez lo escucha más fuerte hasta el punto en el que intenta incorporarse para ver de dónde viene, pero no puede. No puede levantarse, está en la cama como hundido, siente una presión enorme en el pecho y es cuando se da cuenta de que hay dos cosas, dos seres que lo están oprimiendo contra la cama mientras hacen algo. Con las dos manos lo tienen presionado contra la cama y él no puede levantarse, casi no puede respirar, le cuesta mucho aquello, hasta que empieza a gritar. Y empieza a maldecir y a hablar malas palabras y a pedir ayuda y no sé cuánto, y oye que su madre golpea afuera en la puerta, pero no puede entrar, hasta que de pronto, ¡pum! Tal como inició aquello, estas cosas se van. Él se levanta y en ese momento su madre puede entrar. Y se le queda viendo, enciende la luz. Le dice, ¿qué te pasó? Es un lugar donde hace calor, así es que en ese momento Felipe estaba sin camisa y su madre observa que tiene en el pecho unas marcas extrañas, como de manos, pero que solo tienen 4 dedos.
alargados y que parecen haber quemado un poco la piel. Él se mira eso y dice, no, nada, mamá, nada, me rasqué. ¿Por qué gritabas? Es que era una pesadilla, tenía una pesadilla. Discúlpame, mamá, no quería molestarte. Dice, bueno, es que llegué a la puerta y había una luz muy fuerte por abajo, salió una luz muy fuerte y toqué y quise abrir y no podía. Cuando se apagó la luz entré sola, ¿no? No te preocupes, mamá, no es nada. Por supuesto que estaba mintiendo. Y a partir de ese momento comenzaron a pasarle cosas. Porque de pronto va en la carretera con su hermano, van manejando muy contentos rumbo a Tampico, en la costa del Golfo de México. Escucha un silbido raro como de un avión y hay un objeto a su lado, al lado del automóvil cuando van manejando. En otra ocasión va caminando por allá en alguna parte y ¡pum!, hay uno de estos aparatos arriba. Luces enormes, brillantes, que de pronto desaparecen. Pérdida de tiempo. Anomalías temporales. Llegan después de lo que deberían de haber llegado, no sabe dónde estuvo todo ese tiempo y comienzan a pasarle cosillas. Un día se le ocurre visitar un lugar en el estado mexicano de Querétaro, en la parte central. Este lugar es conocido como la Peña de Bernal. Todo el mundo le dice así, Peña de Bernal. Es una especie de roca grande, como una montañita. Pero durante años en este lugar, las personas han ido allá a buscar el contacto con los hermanos del cielo, en alusión a los alienígenas. Es un lugar en donde muchas personas aseguran que hay contacto. El hecho es que llega él de turista, simplemente de turista, se sube en un carrito que sube la montaña y que hace ahí unas piruetas con un guía. Están por ahí, cuando se baja, se acerca el guía y le dice, oye, tú ya los conoces. A todos los demás que iban en el grupo no les dice nada, pero a él se acerca y le dice, tú ya los conoces. Él se voltea y lo mira y le dice, ¿de qué hablas? Ellos, ya estuviste con ellos, son los grises, ya estuviste con los grises, no me digas que no. Ese hombre era un contactado y lo reconoció inmediatamente. A partir de eso, bueno, ha habido muchas situaciones extrañas. No puede asegurar que toda su familia haya sido objeto de alguna agresión de esta naturaleza, pero por lo menos una de sus hijas ha visto algo, solo que no le quiere decir. Y eso es preocupante porque también en muchos de estos relatos raros acerca de contactos alienígenas, las personas tienen diversos encuentros, no es uno solo, pero a veces trasciende de la persona y comienza también a afectar a la propia familia. ¿Qué buscan en realidad? No lo sabemos. Pero teniendo en cuenta que aún el Pentágono valora estas situaciones, quizá haya algo más. ¿O no cree usted? Ahora déjeme que lo lleve a Perú. Estamos en la sierra peruana, en un lugar que se conoce como Ancash. Y Miguel nos platica una historia verdaderamente inusual. Su tío era un ingeniero. No sé si lo sea todavía. El hecho es que era ingeniero y estaban haciendo allá algunas construcciones, tajos de minas, cosas así. Tienen muchos trabajadores, choferes, camioneros, sobre todo gente de la región que conoce los caminos, que conoce las rutas. Así es que están trabajando. Uno de esos choferes es de ahí, de Ancash, de ahí cerquita de donde está la obra, y un buen día sufre un accidente. Mientras están trabajando con el camión algo pasa y el hecho es que tiene un brazo severamente lesionado, sangrando y se le comienza a adormecer horrible. Lo llevan rápidamente a una clínica local que estaba por ahí cerca y ahí el poco tratamiento que le dan no sirve para nada y un día después aquello se está poniendo negro, se le está dañando el brazo más y más, lo trasladan al hospital de zona y finalmente lo mandan a Lima, a la capital de Perú, en donde los médicos determinan que ya hay gangrena y está muy avanzada, le van a amputar el brazo. Se acabó. Sin embargo, aquel tipo se levanta de la cama y dice, no, a mí no me amputan ningún brazo. Yo no autorizo ninguna operación y lo único que pido es que me lleven de regreso a mi pueblo. Bueno, pues firma los papeles, alta voluntaria, lo montan en un vehículo y lo llevan para allá. Cuando llegan al pueblo, sin embargo, las cosas son muy raras, porque de pronto sale su familia y se lo llevan, pero se lo llevan rumbo al monte. Cuando el que lo llevó pregunta, oye, ¿qué pasa? Lo vamos a llevar a curar con los hermanos del cielo. ¿Y eso qué es? Los hermanos del cielo, los que bajan del cielo para curar.
Apu. ¿Apu? Él se queda que el chofer no era de la región, el que lo había ido a dejar ahí era un hombre que incluso creo que era extranjero, y al escuchar esto se sorprende, pero se sorprende todavía más, según contaban, cuando 2 días después aparece ese chofer que tenía el brazo a punto de que se lo amputaran, con el brazo funcional, sin infección, perfectamente curado, con una señal obvia de que había habido una lesión grave, pero perfectamente sano, listo para trabajar de nuevo. Aquel hombre, el extranjero, lo llama y le dice: oye, ¿qué es esto? ¿Cómo te curaste? Sí, los hermanos del cielo. Apus, los espíritus de la montaña. ¿Puedo verlo? Aquel hombre le dice: bueno, pues puedes subir, no te garantizo que veas nada, pero total, están ahí cuando se enteran de que van a llevar a un niño que está muy malito. Lo van a llevar allá arriba y este extranjero se les pega y se va con ellos. Van caminando, suben a un cerro por allá hasta la punta, en medio de las nubes casi, y aquella gente empieza a hacer unos cantos, a hablar unas cosas, a decir unos rezos y a decir repetidamente aquello de Apú, Apú, y de pronto, ¡pum!, se prende todo, y este hombre, el extranjero, se cae de espaldas porque lo que está ahí no son dioses, es un aparato. Un aparato. Una nave. Total, se queda callado porque sabe que si intenta algo, primero no sabe regresarse, segundo vaya usted a saber qué pueda pasar. Pero esto que pasa en ese momento, él ya no lo ve como tal, ya no puede verlo directamente, pero sabe que atendieron al niño, porque cuando bajan el niño va brincando, jugando feliz de la vida, un niño que estaba muriendo. Allá le llamaban así, los hermanos del cielo, los espíritus de la montaña, pero este hombre cuando regresa ahí a donde están todos los ingenieros y el cuerpo de técnico, viene horrorizado y les dice: es que esto no son espíritus, son extraterrestres, y después de eso se va. Se va porque tiene la seguridad de que lo van a buscar, porque parece que lo buscaron. No lo sé de cierto. Miguel nos platica esta extraña historia, aunque a él no le tocó vivirla directamente. Su tío fue el que les contó todo este relato allá. ¿Extraño? Sí. Ahora, también hay otros relatos que pueden ser más domésticos, vamos a llamarlo, pero no por eso son menos importantes. Nuestro amigo Mario, el Mario de siempre, nos ha platicado una historia que a él le tocó conocer de primera mano. Hace muchos años, mientras era estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo conocimiento de la experiencia de alguien e incluso pudo platicar con esta persona. Este sujeto era empleado en una institución educativa, en un edificio educativo, una universidad, una parte de la Universidad Politécnica Mexicana, el Instituto Politécnico. Su trabajo era ser velador. No tanto velador, sino guardia, una especie de custodio del edificio. Él estaba de día en actividad y al caer la noche lo reemplazaba otro sujeto que llegaba y se hacía cargo del turno de la noche. Sin embargo, dado que su casa estaba hasta por allá en Casa del Diablo, había logrado obtener un permiso que le permitían quedarse a dormir ahí. Así que desde las 6 de la mañana hasta que llegaba el siguiente turno, él se hacía cargo de abrir, cerrar, ver que todo estuviera bien, echar agua, limpiar, lo que fuera. Y una vez que llegaba el siguiente turno, él ya se subía a una habitación que había por ahí en alguna parte que había habilitado con una camita y una cocineta, algo, donde vivía. El asunto está en que en cierta ocasión, él ve que llega el reemplazo y se sube a la habitación. En cierto momento, sin embargo, cuando ya se está levantando en la madrugada para iniciar sus deberes, abrirle al agua, lo que fuera, para que caiga agua en el aljiber, escucha unos ruidos raros, como que algo se rompe, como que algo se mueve en los salones, en las aulas, en los laboratorios, y su primera impresión es: se metió un bandido. Ya se metieron a robar. Así es que sigilosamente camina como para encontrar la salida y llamar policía, pedir auxilio, lo que sea, ¿no? Va caminando y al dar la vuelta de pronto oye un ruido raro. Se asoma. Y cuando regresa en sí, está detrás de él una cosa extrañísima. Lo describe como un humanoide desnudo, de buena altura, brazos largos, piel como aceitosa, con la luz de la lámpara del pasillo donde están puede distinguir esto. No es una persona, es una cosa enorme, rarísima.
De acuerdo con el testimonio de este sujeto, tras haber ido en búsqueda de esta cosa que él no sabía que era una cosa, fue tal su impresión que salió corriendo hacia el otro lado. Su primera impresión era que ese ser también se espantó, que el encuentro no fue solamente un susto para él, sino que el otro también salió corriendo. Cuando se da cuenta de toda esta situación, él ya no escapa del lugar porque sabe que pueden estar por ahí, sino que regresa a su habitación y se encierra a cal y canto. Hasta que alguien toca la puerta y le dice: «Oye, ya es tu turno». Y al abrir lo encuentran totalmente descompuesto, enfermo. Bueno, se retira del lugar, ya no volvería a trabajar ahí en las noches, ni quedarse ahí ni por error. Lo que fuera que había estado ahí, estaba además ocurriendo al mismo tiempo que una serie de fenómenos luminosos. Varios de los empleados de la noche habían estado viendo misteriosas luces que se acercaban por aquí y por allá. Cosas que no parecían corresponder, por ejemplo, a un helicóptero o a un avión, sino que tenían otro comportamiento. Desafortunadamente, aquel testigo no quiso seguir adelante con sus testimonios, según nos cuenta Mario. Cuando él se presentó para decirle: «Bueno, vamos a hacer algo, vamos a preguntar más, vamos a publicar algo», no quiso más. La impresión de aquello había sido tal que optó por guardar silencio. Como usted puede ver, las personas viven cosas muy raras. Encuentros con criaturas que pudieran ser seres no humanos. Las personas viven en varias ocasiones esto, y en otras ocasiones inclusive llegan a grabarlo. En el caso particular de Katy, lo que nos ha compartido es primero un relato. Estando en Puerto Rico en el año 2020, con su esposo y el primo de su esposo que había llegado de México, mientras se encontraban en una casa a la orilla del mar, habían ido a bucear. Es muy entrada la noche, han estado platicando y salen a fumar un cigarrillo a un balcón cuando de pronto ven una extraña luz de color muy intenso, de un azul muy intenso, a la altura de una lámpara de alumbrado que no estaba ahí. Déjeme decirle que habían salido varias veces a fumar un cigarrillo a lo largo de la noche y ahí no había nada. Momentos antes habían estado ahí mismo platicando y no habían visto eso, cuando de pronto se da cuenta el primo y le dice: «¿Qué es eso?». Otro conocido puertorriqueño que está ahí le dice: «No sé qué es eso», y empiezan a verlo y sacan un teléfono y lo graban. Y esto es lo que graban. Yeah, blue and circular. Pero como una medusa. Like a circular. Yeah, it's a freaking circle. Oh, that's weird. It looks like it's spinning. Pero no fue lo único que les pasó en aquel viaje. A lo largo de los días que estuvieron ahí tuvieron diversos encuentros, uno de ellos mientras iban en la carretera. Por supuesto, las grabaciones son precarias, no se puede ver muy bien ni qué hay ahí porque son con un teléfono celular y sin embargo, a simple vista podían ver que había extrañas luces o, de pronto, otra luz que aparecía en la costa, cosas similares. Pero tenía una razón de ser porque en el año 2012, el esposo de Katy había tenido un encuentro con estas criaturas. Mientras se encontraba en una población de los Estados Unidos, a mitad de la noche, comenzó a escuchar un ruido raro, similar al sonido de un avión. Es la tercera vez que oímos que alguien oyó un ruido. Este ruido intenso se volvió mucho más fuerte, un silbido muy raro, y de pronto notó, por ejemplo, que las vacas que estaban en un corral comenzaron a caminar de forma rara, como para atrás, a hacer cosas raras. Este zumbido se volvió mucho más fuerte, y entonces las herramientas en uno de los talleres de la zona del granero y todo esto comenzaron a caer y a volar por todas partes. Oían cómo golpeaban las láminas del techo y comenzaron a ver cosas todavía más raras porque las luces comenzaron a saltar por aquí y por allá. Esas luces de pronto comenzaron a perseguirlo. En medio de los campos, mientras él intentaba correr de un lado a otro, aquello lo iba persiguiendo. Pudo escapar. No recuerda haber tenido un contacto directo. Pero a partir de ese momento, y durante todos los años siguientes, incluyendo los 5 años con los que ha estado al lado de Katy, siempre que salen una noche a cualquier parte, pueden llegar a encontrarse con alguna de estas misteriosas luces como la que esta noche le hemos mostrado. A veces más cerca, a veces un poco más lejos, a veces justo sobre de ellos en la casa.
como si los estuvieran rastreando, específicamente al esposo de Katy, como si lo estuvieran siguiendo. ¿Acaso le dan seguimiento a algo? Es probable que en aquel incidente del año 2012, el esposo de Katy no recuerde lo que realmente ocurrió y que esas luces no solamente lo persiguieron, sino que hay algo más. Es probable, sin duda. Pero por esta noche, creo yo, es suficiente. Me despido de ustedes agradeciéndoles su paciencia y agradeciendo todos estos testimonios y muchos más que no hemos podido continuar narrando porque se haría interminable el programa. Pero les agradezco la confianza de compartirlos. Habrá oportunidad de seguir compartiendo más testimonios, porque esta noche es momento de despedirnos. Muy buenas noches. Nos escuchamos muy pronto.